Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 8. A Uric nunca le había gustado el olor a estiércol de caballo y nunca había aprendido a luchar a caballo. Aparte de viajar, rara vez montaba a caballo. Ahora, frente a unos pocos caminantes blancos a caballo que también eran hábiles con la espada, le costó adaptarse a la batalla, pero su fuerza, resistencia y vitalidad superaban con creces las de un humano común. Bloqueó una espada de hielo con su escudo y usó lengua de fuego para lanzar llamas a los caminantes blancos. Las llamas carecían del poder explosivo del hechizo bola de fuego, por lo que no pudieron matarlos instantáneamente, pero la quema continua causaba un daño considerable. El fuego seguía ardiendo, mientras los caminantes blancos contraatacaban con sus espadas. Su habilidad con la espada era excepcional, y aunque soportaron el daño de las llamas, se desplegaron alrededor de Uric. Su escudo mágico solo podía proteger un lado, y su armadura de hielo comenzaba a agrietarse, con varias heridas nuevas en su cuerpo. Un caminante blanco finalmente no resistió el fuego y se convirtió en hielo. Luego, el segundo hizo lo mismo. Con el asedio levantado, lidiar con los dos restantes se volvió más fácil. Uric aceleró el paso con su caballo esquelético, creando distancia, y luego lanzó una bola de fuego, que hizo explotar al siguiente caminante blanco. Los espectros se acercaban, pero con 4 caminantes blancos muertos, la mayoría había perdido el control y se desplomaron en el camino. Solo unos pocos llegaron hasta Uric, quien los destrozó con un movimiento de su escudo mágico. Cuando un último caminante blanco lo atacó con su espada, Uric desvió el golpe con su escudo mágico, liberando una pierna para una potente patada lateral. La fuerza destrozó tanto la armadura de hielo de su bota como la del caminante blanco, haciéndolo caer de su caballo, aterrizando a varios metros de distancia y rodando. Uric había pateado tan fuerte que casi se cae de su propia montura. Se acabó. El sonido de otra explosión resonó mientras el último caminante blanco se hacía añicos. Con todos los espectros caídos, Uric se quedó solo, rodeado de cadáveres. Sus reservas de mágica estaban casi agotadas, así que encendió las 3 bolas de fuego que llevaba en la espalda para calentarse. 2 lo ayudarían a recuperarse lentamente, mientras que una le quedaba para equilibrar el consumo. Si llegaban más caminantes blancos, seguramente quedaría exhausto y perecería allí. Esta batalla había sido ganada por ambos bandos sin saberlo, pero por el momento, era improbable que los espectros regresaran en grandes cantidades. Sin embargo, cuando volvieran, su número seguramente sería mayor, y los caminantes blancos probablemente encontrarían nuevas formas de matarlo. Era hora de partir. Al mirar a su alrededor, vio grandes pilas de cadáveres esparcidos por la zona, y no había otros caminantes blancos a la vista. Solo Uric permanecía, montado en su caballo esquelético, vestido con una armadura de hielo y empuñando una espada de hielo. Después de medio día de viaje apresurado, guiado por el cuervo, Uric finalmente llegó a la entrada de una cueva oculta. Antes de acercarse, ya podía sentir la densa energía mágica que se reunía allí. Una niña de piel oscura estaba de pie a la entrada de la cueva, vestida con ropa tejida con hojas. Tenía ojos y orejas grandes, y el cabello enredado con ramitas. Tenía un rostro hermoso y una esperanza de vida varias veces mayor que la de un humano. Debe ser Hoja, ¿verdad? Pensó Uric, reconociendo la imagen de los hijos del bosque, los seres inteligentes originales de esta tierra antes de la llegada de los humanos. Cuando el cuervo de 3 ojos había acordado con Uric, este mencionó a una niña del bosque llamada Hoja, quien había vivido en el mundo humano durante 200 años. Hablaba la lengua común y sabía leer y escribir. Fue Hoja quien escribió las cartas que intercambiaron. La niña dijo algo dentro de la cueva, y Uric no pudo entenderlo. Otro niño del bosque, de ojos verde dorado, emergió de la cueva. Estás equivocado. Soy Hoja. Dijo ella. Uric se frotó la nariz torpemente. Basándose en la serie y la figura real, la había identificado mal. Tras vivir en Poniente durante más de 10 años, muchas cosas habían empezado a difuminarse en su memoria. Entra. Apaga las llamas de tu espalda, dijo Leaf, y luego entró en la cueva. Uric solo había encendido una bola de fuego debido al gran consumo de magia de la batalla anterior, y ahora la mantenía encendida para calentarse. Al entrar en la cueva, sintió de inmediato una barrera mágica. Uric, instintivamente, comenzó a analizar el flujo de magia en su interior. Esta es una forma diferente de usar la magia. Completamente distinta a la mía. Vale la pena estudiarla, pensó. Deja de sentirlo. Te lo explicaré más tarde, instó Leaf. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de enredaderas y ramas, y el camino serpenteaba y serpenteaba.
Finalmente, llegaron a una gran caverna donde se entrelazaban las raíces de los árboles, con un anciano de pelo blanco en el centro, cuyo cuerpo ahora estaba fusionado con las raíces. Urig lanzó un ligero hechizo. Finalmente nos encontramos, cuervo de 3 ojos. No ha sido un viaje fácil. Yo también deseo verte en persona, Urig, dijo el cuervo de 3 ojos con voz ronca y lenta. Ya he aprendido de tu nigromancia y magia de invocación por otros en el futuro. El mal y la justicia, todo depende de quien los ejerza. Urig formó una silla de hielo y se sentó, sintiendo la magia que fluía por el cuerpo del cuervo de 3 ojos. Es fácil hablar contigo, dijo. Pensé que primero tendría que explicarlo todo. Hoy no hablaremos de los Targaryen ni de los Baratheon. En cambio, hablemos como 2 poderosos magos de Poniente. Tengo curiosidad por algo. Tu flujo mágico es lento y está lleno de la esencia de la vida, pero tu cuerpo, el de Brynden Rivers, está al borde de la descomposición. Es un estado extraño. ¿Eres Brynden Rivers o eres el cuervo de 3 ojos? El conocimiento del pasado se ha acumulado en mí, por lo que soy a la vez Brynden Rivers y el cuervo de 3 ojos, dijo. Solo uno entre 1000 puede convertirse en un cambiapieles. De esos 1000 cambiapieles, solo uno puede convertirse en un cuervo de 3 ojos. Un cambiapieles puede transformarse en animales, similar a los druidas de otros mundos mágicos. Esta magia no existe en el sistema Urig de The Elder Scrolls B, pero comparte similitudes con la magia de alteración. Ahora, hablemos del Rey de la Noche. ¿Crees que puedo derrotarlo ahora? Parte de mi magia funciona eficazmente contra los no muertos, dijo Urig, mientras pensaba en cómo matar al Rey de la Noche antes de que su ejército de muertos se formara por completo. La capacidad de resucitar a los muertos, especialmente de forma permanente, era una grave preocupación. Aunque el ejército estaba compuesto por esqueletos destrozados, cuanto más tiempo se dejaba a los muertos sin oposición, más numeroso se volvía el ejército. No puedo espiarlos ni al Rey de la Noche ni a ti. ¿A dónde irás a buscarlo? Y aunque lo encuentres, aún puedes sobrevivir en este gélido páramo, replicó el cuervo de 3 ojos. El Rey de la Noche es una criatura no muerta. No necesita respirar ni le teme al frío. Podría estar en el fondo del mar o cavar un hoyo y esconderse en la tierra. Las tierras nevadas del norte son vastas, y sería difícil encontrarlo si quisiera esconderse, analizó Urig, acariciándose la barbilla. En cuanto a tu capacidad para vislumbrar a otros, creo que tanto el Rey de la Noche como yo poseemos mayor poder mágico y técnica que tú, por eso no puedes vernos, añadió. Eres único. Cuando alguien intenta verte, es observado por dragones, dijo el cuervo de 3 ojos con seriedad, sin ninguna emoción visible. Urig, sin embargo, tenía sus propias ideas. Al igual que el cuervo de 3 ojos, era un tipo especial de mago, un dracónido. Con 7 almas de dragón en su interior, no era de extrañar que otros se sintieran observados al intentar percibirlo. En realidad, el cuervo de 3 ojos podía ver la ubicación del Rey de la Noche, pero no su pasado ni su futuro. Además, si intentaba espiar la presencia del Rey de la Noche, lo encontrarían. Lo mismo ocurría con Urig. El cuervo de 3 ojos no podía verlo. Ambos evitaban movimientos impredecibles, pues su especie nunca corría riesgos imprevisibles. Volvamos a nuestro trato, dijo Urig. La comunicación a través de tus cuervos ha sido difícil. Primero, no interferiré con el legado del cuervo de 3 ojos, y en cuanto a Hohenreed, me será confiado. ¿Te parece aceptable este trato? El cuervo de 3 ojos miró fijamente a Urig. Gracias a ti, su destino ya ha cambiado. Incluso el futuro de Bran cambia con cada instante, respondió con expresión indescifrable. Urig se relajaba en su silla de hielo, con una pierna cruzada sobre la otra, mientras varios niños del bosque se reunían cerca. Algunos estaban de pie, otros sentados sobre las nudosas raíces de los árboles, escuchando atentamente la conversación. Hohenreed aún es joven, empezó Urig. Debería quedarse en la escuela de magia por ahora. Cuando lo necesites para la sucesión del cuervo de 3 ojos, será mayor de edad y estará entrenado en magia. Que un cuervo nos informe a mí o a Renly, y te lo prestaremos para que ayudes con la sucesión. Pero debes garantizar su regreso sano y salvo después. Ahora, ¿podrías echarle otro vistazo al futuro de Bran? Los ojos del cuervo de 3 ojos se volvieron blancos mientras se quedaba en silencio, sumergiéndose una vez más en los hilos alterados del destino. Un niño del bosque particularmente curioso se acercó a Urig y, tímidamente, extendió la mano para tocar el borde de su túnica.
Urig sonrió cálidamente y le acarició las ramas que parecían ramitas en la cabeza. Tu densa magia intriga a los hijos del bosque, tradujo Hoja, la única entre ellos que hablaba la lengua común. Los demás solo podían comunicarse a través de ella. Al ver que Urig no se inmutaba, los demás niños del bosque se reunieron a su alrededor, examinándolo y, ocasionalmente, rozándolo con asombro. El cuervo de 3 ojos abrió los ojos y asintió. Que así sea. Parecía que el arreglo les favorecía. En ese momento, Leaf le entregó un tazón de gachas a Urig. Esta es una pasta hecha con semillas de arsiano. Beberla puede despertar talentos mágicos. Tenemos curiosidad por ver cuáles podrían ser los tuyos. Si ya has despertado tus talentos, simplemente te llenará el estómago. En la historia original, Bran Stark despertó como un cuervo de 3 ojos tras beber esta pasta. Pero Urig, cuyas habilidades provenían del sistema descompuesto de otro mundo, era una persona común y corriente en su realidad original. ¿Qué talento podría despertar aquí? ¿Destreza académica? ¿Clarividencia? ¿Audición supersónica? Urig dudó, girándose para mirar al cuervo de 3 ojos. ¿Este tipo intenta envenenarme? No me mires. Esto es idea de los niños del bosque, dijo el cuervo de 3 ojos, tan curioso como todos los demás. El grupo de niños, que se parecían a niñas humanas, miró a Urig con ojos abiertos e inquisitivos. Si es venenoso, en el peor de los casos, simplemente me purgaré el estómago y lo sacaré. Al fin y al cabo, solo es un tazón de pasta. Apretando los dientes, Urig decidió probarlo. Se lo bebió en unos cuantos tragos rápidos. El sabor no estaba mal. Apenas pasó un minuto cuando Urig sintió que su magia interna circulaba más rápido. Una oleada de energía desconocida ascendió desde su estómago hasta su mente, y un torrente de conocimiento inundó su conciencia desde el sistema averiado. Urig se levantó bruscamente y gritó 3 palabras. Mulka, Dif. Las palabras no fueron fuertes, pero su resonancia fue penetrante, reverberando por toda la caverna. Resonaron a través de muros de piedra, túneles tortuosos, e incluso alcanzaron a los hijos del bosque que estaban afuera, quienes volvieron la mirada hacia la entrada de la cueva. Cuando terminó la tercera palabra, una cascada de luz blanca, azul y amarilla brotó de la boca de Urig, dispersándose a su alrededor antes de converger nuevamente en su cuerpo. El resplandor tricolor se arremolinaba alrededor de Urig, formando una membrana protectora sobre todo su cuerpo. En la parte superior del cuerpo, especialmente en los hombros, el pecho y los brazos, el resplandor se solidificaba formando una estructura casi blindada, adornada con protuberancias afiladas. Su cabeza estaba protegida por un casco sencillo, con 2 cuernos de dragón curvados hacia arriba. Urig se inspeccionó con entusiasmo, moviendo los brazos, estirando las piernas y sintiendo los cuernos en la parte superior de su cabeza. Este era el aspecto dragón, una de las habilidades distintivas de los sangre de dragón en el juego, creada por Miraak, el primer sangre de dragón. Sus efectos incluían una defensa y un poder de ataque considerablemente mejorados, y un menor consumo mágico para los gritos de dragón. En este mundo, los gritos de dragón consumían mágica en lugar de estar limitados por tiempos de reutilización. Al revisar la interfaz de su sistema, Urig notó que no había consumido ninguna alma de dragón y que aún le quedaban 4. Beber la pasta de arsiano le había otorgado, en esencia, un dominio completo del grito de dragón y el conocimiento dracónico que lo acompaña. Los niños del bosque retrocedieron atemorizados ante su forma actual, sus pequeños rostros delataban su inquietud. Ahora estás aquí como un gran dragón, explicó el cuervo de 3 ojos. Están abrumados por tu presencia. Usando su nuevo conocimiento, Urig desactivó el despertar del alma de dragón. El brillo tricolor desapareció rápidamente en su cuerpo y su apariencia volvió a la normalidad. Gracias, Hoja. A cambio, te he traído un regalo, dijo Urig, sacando un libro de su mochila y entregándoselo. Del grupo, solo el cuervo de 3 ojos y Hoja sabían leer y escribir, y el cuervo de 3 ojos estaba inmóvil, lo que convertía a Hoja en el único destinatario adecuado. Aunque el cuervo de 3 ojos no necesitaba el libro, podía vislumbrar su contenido a través del futuro, era un recurso valioso para los hijos del bosque. Leaf aceptó el libro y leyó el título en voz alta. La esencia de la magia. Del principiante a la maestría. Lo escribí como una guía para comprender la magia. Cada uno recorre caminos diferentes al explorar el poder mágico, y espero que te sea útil. Dándose la vuelta, Urig añadió. Asegúrate de que este libro nunca caiga en manos del Rey de la Noche. Hoja hojeó con entusiasmo las primeras páginas, entusiasmada.
El libro proporcionaba conocimiento mágico sistemático, algo de lo que los hijos del bosque siempre habían carecido. Su comprensión de la magia se basaba únicamente en la tradición oral. El cuervo de 3 ojos, que ya había leído el contenido del libro a través de sus visiones, ordenó: «Hoja, trae mi espada y preséntasela a Urix». Asintiendo, Leaf agarró el libro y corrió hacia las profundidades de la cueva. Poco después, regresó con una espada y se la entregó a Urix. El arma estaba forjada en acero valirio, y su esbelta hoja gris negruzca se complementaba con una guarda dorada en forma de ola con un rubí engastado. En la base de la empuñadura, un motivo de llamas metálicas completaba su diseño. ¿Esta es la hermana oscura?, preguntó Urix mientras la examinaba. Usando sus habilidades de encantamiento y herrería, confirmó su excepcional artesanía, la mejor que había encontrado hasta entonces. Había especulado que el cuervo de 3 ojos podría regalarle un arma así, pero estaba preparado para la posibilidad de una decepción. Aunque era experto en forjar y encantar armas de acero valirio, recibir una espada de tan alta calidad era un regalo bienvenido. A pesar de su preferencia por el hielo como arma, una espada de acero valirio era innegablemente valiosa. Mi vida se acerca a su fin, y el próximo cuervo de 3 ojos no la necesitará, explicó el cuervo. Para los hijos del bosque, esta espada es demasiado larga. Están acostumbrados a usar dagas de vidriagón. Un arma es tan útil como su portador. Siguiendo el futuro de esta espada, veo una brecha cuando está en tus manos, un tiempo que no puedo percibir. Pero después, la veo brillar con fuerza en las manos de otros. Gracias. Nadie debería poder arrebatármelo, así que se lo daré a alguien más en el futuro, dijo Urix. No hizo más preguntas, consciente de las tendencias crípticas del cuervo de 3 ojos. Blandió la hoja un par de veces. Su longitud la hacía adecuada para una sola mano, pero era demasiado delgada y ligera para sus preferencias. Seguramente tendré un arma mejor en el futuro, así que le cederé esta. Pero por ahora, mientras me dirijo a esos, la llevaré conmigo. Necesito un arma que resista la magia. Urix ajustó su postura y continuó. En cuanto a nuestro acuerdo final, Renly y yo reconoceremos formalmente en el Consejo Privado que el linaje del Cuervo de 3 Ojos permanecerá independiente del sistema de gestión mágica del reino. También se les concederá el derecho a viajar libremente por Poniente. Sin embargo, debemos trabajar juntos para expulsar por completo a los seguidores de Rellor de Poniente. En cambio, los Cambiapieles y los Hijos del Bosque deberán integrarse oficialmente al sistema mágico del reino. Tendrán la oportunidad de estudiar magia en la escuela de magia, aunque podrán elegir si asisten o no. En cuanto a los dioses antiguos y la fe de los 7, cada persona es libre de adorar a quien prefiera. La escuela de magia no interferirá con sus creencias. Leaf, esta vez también deberías acompañarme a la escuela de magia. Aunque la escuela de magia formaba parte nominalmente de la estructura del reino, en la práctica estaba financiada por Bastión de Tormentas y dirigida por Urix y Renly. Los estudiantes formados allí servirían, en última instancia, a los Baratheon, no al propio reino. Urix no tenía intención de permitir que estos futuros magos fueran cooptados por nadie más. Leaf parecía un poco perdida. Había abandonado el mundo humano frustrada y regresado al norte. Sin embargo, el atractivo de la escuela de magia la hizo reflexionar y miró al cuervo de 3 ojos en busca de orientación. Ve, hoja. Tu destino también será reescrito, dijo el cuervo de 3 ojos. Su aprobación fue una clara señal de acuerdo. Tras vislumbrar la trayectoria del desarrollo mágico, comprendió que los dioses antiguos y su magia asociada quedarían inevitablemente obsoletos si no seguían el ritmo de la visión de Urix. Sin embargo, el linaje del cuervo de 3 ojos debía permanecer al margen del control de cualquiera. Te enviaré a Leaf y a Hohenreed. Juntos, pueden ayudarte a establecer el legado del cuervo de 3 ojos. Urix asintió. Una última pregunta. ¿Sabes dónde está el cuerno del invierno, el que se dice que destruye el muro de un solo golpe? El cuervo de 3 ojos frunció el ceño levemente. Eso no es más que un antiguo cuerno de guerra de los gigantes. La afirmación de que puede destruir el muro no es más que una invención de Mance Rayder para unificar al pueblo libre. Si tal artefacto existiera de verdad, el muro no habría sobrevivido 8000 años. Habría caído hace mucho tiempo. Me parece bien. Si fuera real, no habrían esperado tanto para usarlo. Bueno, supongo que con esto terminamos nuestra conversación. Urix y Leaf se prepararon para partir hacia el Castillo Negro. El libro que Urix les había dado quedó junto al cuervo de 3 ojos para su custodia. Antes de partir, Urix, sin pudor, pidió otro tazón de pasta de semillas de arsiano.
Después de beberlo, no ocurrió nada más que un sonoro eructo, para su gran diversión. Lo logré. Lord Renly, lo logré. En la Academia de Magos de Desembarco del Rey, Qyburn de repente gritó de emoción. Malora y Tomoritoros estaban en la biblioteca, encuadernando libros con tapas resistentes, mientras Renly estaba cerca, clasificándolos y etiquetándolos. Estos libros, escritos a mano por Urig, habían sido enviados desde Bastión de Tormentas y contenían sus conocimientos sobre la magia. Qyburn corrió hacia los tres, prácticamente tropezando consigo mismo. ¿Qué estás gritando? Malora casi dejó caer las páginas en las que estaba trabajando, sobresaltada por el arrebato de Qyburn. Aunque discutía a menudo con él, en realidad eran muy cercanos. «Mira. Lo logré», exclamó Qyburn, extendiendo la mano. En su palma había un polluelo diminuto, sin plumas, con el interior vaciado. Qyburn lo colocó sobre la mesa. Mientras canalizaba su magia, la pequeña criatura comenzó a moverse por la superficie. Tu nigromancia funcionó. Renly se levantó y examinó al polluelo con atención. ¿No estabas lidiando con la falta de poder mágico antes? No estoy seguro, respondió Qyburn radiante. Estos últimos días, la magia ha fluido con mucha más fluidez. Durante el experimento de hoy, funcionó de maravilla. Renly se acarició la barba que le había empezado a crecer recientemente, absorto en sus pensamientos. Ahora que lo dices, he notado algo parecido. Tras reforzar las protecciones mágicas en los muros exteriores de la escuela, mi regeneración de maná parece un poco más rápida. ¿Es cierto? Toros y Malora, quienes habían estado ocupados con las tareas escolares, parecían intrigados. No habían practicado mucha magia últimamente, pero estaban ansiosos por poner a prueba esta nueva facilidad. Qyburn, terminemos de organizar estos libros rápido, dijo Renly, con creciente entusiasmo. Los llevaré a los tres al salón principal a practicar. Si esto es real, pronto dominarán la magia de primer nivel. El grupo trabajó más rápido que nunca. Tras casi 2 años en la academia, habían aprendido a fondo las teorías fundamentales de la magia de primer nivel. Lo único que los había frenado había sido la falta de energía mágica. Ahora, con una oportunidad ante ellos, su motivación se disparó. Viajar a un lugar nuevo siempre se siente como un largo viaje, lleno de incertidumbre y lo desconocido. En cambio, el regreso parece mucho más rápido. Cuando Urig y Leaf llegaron al muro, no causaron revuelo. Siguiendo los protocolos de la Guardia de la Noche, anunciaron su llegada y entraron al muro por la puerta. La puerta tenía 3 rastrillos de hierro, que solo se abrían desde dentro. El pasadizo que se abría al otro lado era estrecho y completamente oscuro. Unos cuantos miembros de la Guardia de la Noche se acercaron con antorchas para abrir la puerta. Al ver a Leaf, tantearon nerviosamente. Cuando Urig y Leaf salieron del pasaje de la puerta hacia el Castillo Negro, el asombro de los hermanos aumentó. La mayoría solo conocían las leyendas de los Hijos del Bosque. Era la primera vez que veían a uno en persona. Rápidamente llamaron a otros para que vinieran a presenciar la escena. Con Urig a su lado, Leaf no temía que le hicieran daño. Empezó a hablar con los vigilantes de la noche, entablando una conversación. Mientras tanto, Urig fue a buscar a Georg Mormont. Me quedaré aquí esta noche. Busca una habitación aparte para Leaf, preferiblemente junto a la mía. De todas formas, tienes muchas habitaciones vacías. Prueba la torre silenciosa, sugirió Mormont. Antes albergaba a los mayordomos, pero lleva décadas vacía. Puedes elegir la habitación que quieras, y haré que los hermanos la limpien y traigan ropa de cama. Comprendiendo la naturaleza única de Hoja, Mormont la colocó a propósito en una zona más apartada del castillo. Aún es mediodía, respondió Urig. Lo comprobaré más tarde. Por ahora, quiero hablar con el maestre Aemon. Urig estudió en la Ciudadela durante 4 años antes de abandonarla, obteniendo posteriormente un título honorario de archimaestre. Su nombre era muy conocido entre los maestres de Poniente. Durante sus estudios sobre los cuervos, se había conectado con Aemon a través de la Ciudadela, aunque la enorme distancia entre el Castillo Negro, en el extremo norte, y la Ciudadela, en el sur, había limitado su correspondencia a cartas entregadas por cuervos. El Castillo Negro era extenso, pero a medida que la Guardia de la Noche se reducía, muchas zonas habían quedado abandonadas o en mal estado. Aemon vivía en una pequeña estructura de madera bajo la colonia. Maestre Aemon. Por fin nos encontramos. Urig saludó cálidamente al anciano. Aemon, el único maestre del Castillo Negro, llevaba los numerosos eslabones de su cadena alrededor del cuello. Su cabello era completamente blanco y su postura estaba encorvada por la edad. Archimaestre Urig, es un placer verle por fin en persona, respondió Aemon.
La última vez se fue con mucha prisa. El Lord Comandante le transmitió el mensaje de que hablaríamos más a su regreso. ¿Vamos a la biblioteca ahora? A pesar de tener más de 90 años, la voz de Aemon era vivaz, aunque sus pasos eran lentos. Vamos, asintió Origas. Una vez mencionaste que el Castillo Negro guarda libros que ni siquiera la ciudadela tiene. ¿De qué tesoros estamos hablando? Urig siguió a Aemon, percibiendo una tenue aura mágica que emanaba del maestre. La misma aura mágica que Jon Snow. Debe ser el linaje Targaryen, probablemente vinculado a los dragones. Liderando el camino, Aemon explicó. Hay textos en el idioma de los hijos del bosque, así como pergaminos traídos de esos sobre Valiria. Hablando de los niños del bosque, uno de ellos ha venido aquí conmigo, mencionó Urig casualmente. ¿Qué? ¿Un verdadero hijo del bosque? Aemon, que había vivido más de 90 años, siempre los había creído meros mitos. La revelación de que uno no solo había sobrevivido, sino que también había llegado al Castillo Negro, lo dejó atónito. ¿Por qué iba a mentir? Está ahí fuera charlando con los vigilantes de la noche ahora mismo. Mientras hablaban, los dos descendieron a los pasajes subterráneos del Castillo Negro. El invierno aquí es brutalmente frío, con acumulaciones de nieve de más de 10 metros de altura, lo que imposibilita el tránsito por la superficie. Como resultado, los pasajes subterráneos del castillo conectan sus edificios principales. Sin embargo, durante el largo verano, la nieve en el exterior seguía siendo escasa. Bajo el Castillo Negro, la estructura más grande era el granero, seguido de la biblioteca. Dentro, Aemon revisaba una colección de libros y pergaminos, apilándolos para Urig. Entonces, incapaz de contener su emoción, el maestre salió corriendo para ver al niño del bosque con sus propios ojos. Los libros y pergaminos eran de inmenso valor. Los pergaminos valirios, elaborados con pergamino antiguo, eran tan frágiles por el paso de los siglos que Urig no se atrevió a llevárselos. Decidió estudiarlos en los aposentos de Aemon. Urig dejó de lado los textos sobre los hijos del bosque. Podía preguntarle directamente a Leaf si tenía alguna duda. Con planes de viajar a esos, Urig se centró en los pergaminos valirios, que contenían información sobre su cultura, idioma y dialectos regionales. Cuando se acercaba la hora de la cena, Aemon regresó con el rostro radiante de emoción. Al ver a Urig aún absorto en los pergaminos, Aemon se abstuvo de interrumpirlo. En cambio, se sirvió agua en silencio en una taza de madera reforzada con bandas de metal. El frío del norte era implacable. Las tazas de metal puro podían congelarse en los labios y causar heridas. Mira esta espada. Brynden Rivers sigue vivo y me la dio. Urig le entregó la hermana oscura a Aemon. Aemon aceptó la espada y la llevó a una silla cercana. Se sentó y la acarició suavemente con los dedos, sin decir nada. El maestre Aemon, cuyo nombre completo era Aemon Targaryen, tuvo una historia memorable. En el año 233 DC, tras la muerte del rey reinante, la mano del rey convocó un gran consejo. A Aemon se le ofreció discretamente el trono. Sin embargo, tras haber jurado sus votos como maestre, Aemon declinó y cedió la corona a su hermano menor, Aegon, quien más tarde sería el padre del rey loco. Para evitar verse envuelto en intrigas políticas, Aemon viajó voluntariamente a los confines de Poniente para servir como maestre en el Castillo Negro. Desde los 33 años, había servido a más de 10 Lord Comandantes. Aunque el linaje de Aemon no era ningún secreto, su longevidad había sobrevivido a la mayoría de quienes lo conocían. Entre la generación más joven, pocos prestaban atención a los orígenes de un antiguo maestre, y su linaje real se había desvanecido gradualmente del recuerdo. Después de un tiempo, Aemon le devolvió la espada a Urig. Deja que el pasado quede en el pasado. El conocimiento es la verdadera arma, como ambos creemos. «¿De verdad lo has dejado pasar?», respondió Urig. Luego señaló un pergamino que tenía en la mano. «¿Es cierto?». Urig evitó ahondar en el tema, pues solo pretendía mostrarle a Aemon la espada familiar perdida hacía tiempo. Aunque compartían vínculos con la ciudadela, no era ningún secreto que los Baratheon habían derrocado a los Targaryen, un tema que podría resultar incómodo de abordar. ¿Cuál?, preguntó Aemon, tomando el pergamino de manos de Urig. Lo examinó y vio que detallaba las historias de los señores dragón valirios. Urig acercó una silla al escritorio y le indicó a Aemon que se sentara. Una vez sentado, Aemon desenrolló el pergamino y examinó cuidadosamente su contenido. «No puedo confirmar la exactitud de esto», comenzó Aemon. «Estos pergaminos fueron copiados de los archivos del Muro Negro. Los eventos descritos ocurrieron hace tanto tiempo que no hay forma de verificarlos. Si quieres ver los originales, tendrás que visitar la biblioteca del Muro Negro».
Ese lugar fue una vez un puesto avanzado valirio y nunca ha sido tocado por la guerra. Allí se conservan muchas reliquias de la época antigua. Pero los residentes del Muro Negro afirman tener linajes antiguos, y de hecho son valirios puros, lo que los hace altamente xenófobos. No se permite la entrada a forasteros, plebeyos ni extranjeros a menos que sean invitados personalmente por uno de los suyos. Mis padres murieron mientras buscaban una esposa valiria de pura sangre para el príncipe Raegar en el estrecho. Murieron en una tormenta, y ni siquiera se recuperaron sus cuerpos, dijo Warrig, recordando los acontecimientos de hace más de una década. ¿Y qué hay de lo que está escrito aquí sobre las 40 familias? Continuó Warrig. Esa parte es cierta, respondió Aemon. El imperio valirio tenía muchas familias nobles, y muchas de ellas eran jinetes de dragón. Sin embargo, el conocimiento de la eclosión, la crianza y la magia de los dragones se concentraba en las 40 familias, conocidas como los señores dragón. Estas familias dominaban el imperio. Los Targaryen estaban entre estas familias, pero ocupaban un lugar casi inferior. Hay un libro que leí en la Fortaleza Roja que también decía que la casa Velaryon de Marcaderiva tenía jinetes de dragones, pero los dragones fueron incubados por los propios Targaryen, dijo Warrig antes de sacar otro pergamino y entregárselo a Aemon. ¿Y qué hay de este pergamino, que menciona a los pastores de Valiria y las 14 llamas? Al caer la noche, los ojos envejecidos de Aemon comenzaron a luchar contra la tenue luz. Acercó el pergamino a su rostro, lo que incitó a Warrig a lanzar un hechizo de luz para iluminar la habitación. «Magia», exclamó Aemon, dejando el pergamino a un lado por un momento. Parece que las descripciones de la magia valiria en estos textos son muy ciertas. Aemon, tras haber escuchado innumerables historias de magia a lo largo de su vida, solo confiaba en lo que presenciaba. Ver el hechizo de Warrig reafirmó su creencia. También creo que es poco probable que las representaciones de la magia valiria en varios libros sean totalmente inventadas, añadió Warrig. En cuanto a los orígenes de Valiria, comenzó Aemon, hace más de 5000 años, nuestros antepasados provenían de tribus de pastores. Se dice que descubrieron huevos de dragón y aprendieron a domesticarlos cerca de las 14 llamas, una cadena de volcanes. He leído relatos similares en libros de la Ciudadela, recordó Warrig. Aemon miró a Warrig y comenzó. De joven, leí algunos libros en la biblioteca de Rocadragón sobre la historia de las familias de los señores dragón. Más tarde, mi hermano intentó incubar huevos de dragón y se llevó estos libros a Refugio Estival. Ya sabes el resto. Refugio Estival ardió, y mi hermano pereció en ese incendio. ¿Puedes recordar lo que estaba escrito en esos libros? Insistió Warrig. Aemon, con expresión pensativa, comenzó a relatar. Durante la maldición de Valiria, la mayoría de las 40 familias de señores dragón fueron destruidas. Sin embargo, 3 familias sobrevivieron porque no estaban en Valiria en ese momento. Una de ellas eran los Targaryen. Pero durante los primeros días del imperio, no había ni 40 familias de señores dragón. La península Valiria poseía numerosos volcanes, pero solo las 14 llamas eran ricas en recursos y riqueza mineral. Estas minas eran tan abundantes que, incluso cuando llegó la destrucción de Valiria, no se habían agotado. Por lo que recuerdo de los libros, un rastreo de 5000 años revela que inicialmente solo había 14 familias de señores dragón. Las 14 llamas eran sus dominios, reclamados por orden de llegada. En los inicios del imperio, solo estas 14 familias de señores dragón ostentaban el poder. Sospecho que estos 14 señores pudieron haber tenido un patriarca común. A su muerte, dividió el poder entre sus hijos, estableciendo un sistema de consejos para el gobierno. Después de todo, ¿quién confiaría dragones tan poderosos y una autoridad tan inmensa a forasteros? Warrig lo consideró y asintió. Ese análisis tiene sentido. Un sistema de consejos hace 5000 años es extraordinario. Pero ¿podría un solo hombre haber engendrado 40 herederos legítimos? ¿Y cuántos dragones habría para repartir entre ellos? Las familias sin dragones inevitablemente decaerían y no podrían subsistir durante 5 milenios. Además, probablemente habría habido familias ramificadas y bastardos, como la casa Targaryen. Familias ramificadas, como los Velaryon, y bastardos que se distinguieron pudieron fundar nuevas casas, como los Baratheon. Así que, a lo largo de 5000 años, es plausible que los 14 señores dragón originales se expandieran a 40. Aemon no pareció inmutarse ante los comentarios de Warrig sobre sus antepasados. Si tales asuntos realmente le preocuparan, habría reclamado la corona hace mucho tiempo. Continuó.
Los 14 señores dragón originales que se asentaron en la más rica de las 14 llamas, no puede ser mera coincidencia, ¿no crees? Tengo otra teoría. No encontraron huevos de dragón en las llamas. En cambio, los obtuvieron en otro lugar y luego eligieron las llamas como lugar para incubarlos. Urig asintió, sin sorprenderse. He leído teorías similares en la ciudadela. Algunos escritos mencionan hechizos mágicos valirios utilizados para controlar las 14 llamas. Pero la primera eclosión de huevos de dragón es demasiado antigua para verificarla, lo que da lugar a todo tipo de conjeturas. ¿Qué más revelaron los registros de la familia Señor Dragón? En Valiria, era tradición que las tierras no reclamadas llevaran el nombre de la familia que las ocupaba. Por eso, cada una de las 14 llamas tenía un nombre propio, explicó Aemon. ¿Podrías recordar alguno? Urig estaba intrigado. Secretos tan antiguos rara vez se escribían en libros y parecían reservados para las familias de los señores dragón. Leí esos libros hace décadas, así que se me escapan algunos nombres, pero recuerdo algunos. Sacrinisos, Wotum y el nombre de nuestros antepasados Targaryen, Asidal. Urig encontró estos nombres vagamente familiares, pero no podía recordar dónde los había visto antes. Cuanto más poderosas eran las familias de los señores dragón, más cerca vivían de la capital Valiria. Cuando la maldición azotó el imperio, ninguno sobrevivió. Mientras tanto, las familias en los confines del imperio lograron escapar. Encontrar esos registros ahora es casi imposible, continuó Aemon. A lo largo de los milenios del imperio, gran parte del conocimiento fue arrebatado por familias ramificadas, bastardos e incluso esclavos. Se dice que el fundador de los hombres sin rostro fue esclavo en las minas volcánicas valirias. Robó el conocimiento y la magia valirios y huyó a Braavos, donde creó el culto al dios de muchos rostros y la casa de blanco y negro. Los arrogantes señores dragón lo descartaron como un simple roedor que había recogido restos de su arte e ignorado su crecimiento. Si te interesa descubrir la historia valiria, tus mejores opciones son las ruinas valirias y el muro negro. Pero no pases por alto otros lugares antiguos. También tienen raíces en el imperio valirio. Uno de mis destinos de viaje en esos son las ruinas valirias. Es el sueño de todo explorador. Pasaré por Volantis de camino, así que quizá me detenga en la muralla negra para echar un vistazo. Aemon les advirtió. Deben tener cuidado. Tras la maldición, Valiria se convirtió en un páramo de lava fundida, gases nocivos y plagas. Muchos de los que contrajeron la escama gris fueron exiliados allí para morir. Desesperados por comida, se han vuelto salvajes y los atacarán como bestias. Gracias, maestre Aemon, por tus observaciones. Tendré cuidado. Había anochecido. Satisfecho con la información recopilada, Urig regresó a sus aposentos. Allí, intercambió conocimientos mágicos con Leaf. Sin embargo, si bien su comprensión de la magia se había transmitido oralmente de generación en generación, carecía de una teoría sistemática. En cambio, el conocimiento estructurado de Urig le resultó más beneficioso. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Al día siguiente, Urig se despidió de Geor Mormont y del maestre Aemon y viajó hacia el sur con Davos de regreso a Invernalia. El duro entorno más allá del muro le había pasado factura, y Urig decidió descansar unos días en Invernalia para recuperar su mágica. En el comedor del castillo, estaban reunidos la familia de Eddard Stark, varios funcionarios de la ciudad y la familia del caballero Cebolla. La noticia de la llegada de un hijo del bosque a Invernalia emocionó a los adoradores de los dioses antiguos presentes. Tras saludar amablemente a Leaf, a la mayoría le costó encontrar temas de conversación. Sin embargo, Rob y los demás niños la rodearon, acribillándola a preguntas. Pronto descubrieron que, aparte de su apariencia distintiva y sus habilidades mágicas, no era tan diferente de los humanos. La atención de la reunión pronto se centró en Eddard Stark y la espada que sostenía, la hermana oscura. La espada era una leyenda en sí misma, y su presencia cautivó a todos. El amor natural de los hombres por las armas afloró cuando Eddard desenvainó a la hermana oscura y su mandoble de acero valirio, hielo, colocándolos uno junto al otro sobre la mesa. Una espada excelente, comentó. La artesanía y la calidad de la hermana oscura superan claramente a las de hielo, aunque están hechas del mismo material, observó Urig. Ya había usado sus habilidades de encantamiento para examinar la espada, considerándola la mejor que jamás había visto. En comparación, el hielo de Eddard parecía más bien un arma rudimentaria.
Su considerable longitud y tamaño compensaban su falta de detalles decorativos, adhiriéndose a una filosofía de poder puro por encima de la elegancia. El maestre Luin aprovechó la oportunidad para explicar a los niños la legendaria historia de la Hermana Oscura. Esta espada fue traída a Poniente por la casa Targaryen desde el continente oriental. La primera persona registrada en poseerla fue la reina Visenya Targaryen, esposa de Aegon el Conquistador. Posteriormente, pasó al rey Maegor el Cruel y, posteriormente, fue empuñada por el príncipe Daemon Targaryen durante la Danza de los Dragones, donde alcanzó su mayor fama. La espada apareció por última vez durante la rebelión Fuego Oscuro en manos de Rios Brinden, tras lo cual desapareció. Esta espada ha sido testigo de gran parte de la historia de la casa Targaryen. ¿Daemon Targaryen es el portador más famoso? Preguntó Robb al maestre Luwin, curioso, ya que este período de la historia aún no había formado parte de sus lecciones. El maestre Luwin continuó. Fue el tercer portador conocido de la Hermana Oscura. El príncipe Daemon, con su carisma personal, reunió a un gran número de nobles y conquistó los peldaños de piedra, coronándose rey. Los peldaños de piedra se incorporaron brevemente al reino, pero Daemon pronto se vio envuelto en prolongadas luchas con la triarquía dorniense. Hizo una pausa para que los niños asimilaran la información antes de continuar. Daemon también reformó la guardia de la ciudad en Desembarco del Rey, cambiando sus armaduras por las capas doradas que vemos hoy. Durante su etapa como comandante de la guardia de la ciudad, Desembarco del Rey gozó de uno de los mejores sistemas de ley y orden de su historia. Tenía muchos enemigos, pero aún más amigos. Y estas son solo algunas de sus hazañas más famosas. Aunque Daemon nunca llegó a sentarse en el trono de hierro, sus dos hijos se convirtieron en reyes, y su linaje continuó durante generaciones hasta hace apenas una década. Luego sugirió: si alguna vez tienes la oportunidad, visita la ciudadela y busca los libros escritos por el archimaestre Gildain, la princesa y la reina y el príncipe pícaro. La mirada del maestre Luin se desvió hacia Urig, quien había estado escuchando en silencio, y arqueó una ceja. Entonces, ¿esta espada, te la dio Brynden Rivers? Urig asintió. Sí, Brynden Rivers me transmitió la Hermana Oscura. Luin lo miró sorprendido. Pero Brynden Rivers ya tendría más de 100 años. ¿Sigue vivo? Urig sonrió levemente. Él también es un mago. Su mente es tan aguda como siempre, aunque su cuerpo se ha vuelto frágil e inmóvil. Por eso me pasó la espada. Leaf agregó. No lo ha usado en décadas. Prefiere usar un arco. La voz de Urig se volvió más seria al continuar. La ciudadela registra cuidadosamente el linaje de cada espada de acero valirio. Si alguien robara una, tanto mercenarios como nobles alzarían la bandera de la justicia y exigirían una recompensa por devolverla a su legítimo dueño. Sin embargo, desde que la dinastía Targaryen ha caído en manos de la casa Baratheon, nadie armará un escándalo por el traspaso de la espada a mí, sobre todo porque se hizo oficialmente. Sus palabras tenían como objetivo asegurarse de que el maestre Luwin difundiera la verdad sobre la transferencia de la espada, para evitar que rumores o tergiversaciones empañaran su reputación. Durante los días siguientes en Invernalia, Urig notó algo interesante. Todos los días, en el campo de entrenamiento, veía a Asara, a los hijos de Eddard y algunos otros jóvenes practicando esgrima. Cuando Urig no estaba, usaban espadas de entrenamiento, por supuesto. Asara, sin embargo, poseía un estilo único. Entrenaba con la misma intensidad que Urig, usando espadas reales y luchando de verdad, asestando golpes letales sin vacilar. Nadie más podía replicar su método, lo que la situaba muy por delante en habilidad. Ya había superado a algunos adultos, y con su habilidad para usar incluso la magia más simple, era una fuerza a tener en cuenta. Su única debilidad era su edad, lo que significaba una falta de fuerza bruta. Urig se quedó a un lado, observando su combate. ¡Ja! Resonó la voz de Asara mientras luchaba contra 4 oponentes a la vez. ¡Ah! Gritó Jon mientras lo empujaban hacia atrás. Asara desvió hábilmente sus ataques con sus espadas gemelas, con una defensa casi impenetrable. En tan solo unos movimientos, Jon expuso una debilidad, y Asa la aprovechó rápidamente, enviándolo fuera del ring con una patada rápida. El mayor, Theon, tenía la ventaja de la fuerza, pero Asa alteraba constantemente sus patrones de ataque, impidiéndole reaccionar a tiempo. Le arrancó la espada de la mano con un golpe preciso. Robb, que había comenzado a usar 2 espadas como Asa, intentó replicar su estilo, pero sin la ayuda de los demás, rápidamente fue derribado al suelo en 2 movimientos. Asa recibió un trato diferente debido a su género.
solo se enfrentó a ella después de que los 3 chicos fueran derrotados, e incluso entonces, solo la apuntó suavemente al cuello, evitándole así todo el esfuerzo del entrenamiento. Asa, tras haber entrenado con su hermano Theon en las Islas del Hierro cuando eran más jóvenes, tenía más experiencia que Rob y Jon. Los 2 chicos, a pesar de su edad similar a la de Asara, habían recibido fuertes palizas cada vez que entrenaban con ella. Esto despertó en ellos un fuerte espíritu de competencia, y comenzaron a entrenar con más ahínco que nunca. Asa, a su vez, se alegraba de guiarlos en sus esfuerzos. Una noche, justo cuando Eddard y Catelyn estaban a punto de irse a dormir, Rob y Jon llamaron a su puerta. «Padre, madre, Jon y yo tenemos algo que nos gustaría discutir», dijo Rob. Eddard, al ver la seriedad en sus expresiones, los invitó a entrar. Los 2 chicos se sentaron junto a sus padres y todos esperaron a que hablaran. «Padre, Lord Rick nos ha dicho que nosotros, los niños Stark, tenemos aptitud mágica», comenzó Rob. «Yo también lo he oído mencionar. Asara es su primera aprendiz de magia, y veo que has estado practicando mucho con ella», respondió Eddard con tono pensativo. Rob miró a Jon antes de continuar. «Queremos ir a la escuela de magia de Desembarco del Rey a estudiar magia». Eddard arqueó una ceja. «Cuando tenía tu edad, vivía en el valle. A las 6:10 o 7:10, viajaba por el reino con Robert, participando en torneos. Pero aún eres demasiado joven para algo así. Es peligroso». Jon añadió rápidamente. «Pero con Lord Rick, es diferente. Dijo que la escuela de magia está protegida por barreras mágicas. Solo quienes deben entrar pueden. Cualquiera que lo intente se pierde en una ilusión y termina alejándose de Pozo Dragón». Habló con entusiasmo. Su interés por la escuela de magia, las barreras y las ruinas de Pozo Dragón era claramente evidente. La mención de la escuela y sus protecciones despertó la curiosidad de Eddard y Catelyn, aunque seguían preocupados por la seguridad de su hijo. Catelyn, con una conciencia política ligeramente superior a la de Eddard, notó su vacilación y dijo: «Urig sigue siendo el archimago del reino y también es el hermano menor de Roberts. Dada su relación, sin duda cuidará bien de Rob. Y Jon». Eddard pensó un momento y luego respondió: «De acuerdo. Ya me preguntó sobre esto antes, y lo he estado considerando. Mañana hablaré con Urig. Pueden empezar a preparar sus pertenencias». «Gracias, papá». «Gracias, mamá». Rob y Jon estaban tan felices que casi saltaron de la emoción. Eddard hizo una pausa antes de hablar con Rob. «La esgrima de Asara es una tradición de la casa Dayne. Sin su permiso, aprender su estilo de esgrima es inmoral». Rob respondió: «Asara me lo contó. Hay gente en el continente que también usa 2 espadas. Solo me enseña técnicas que cualquiera puede aprender. No me enseñará el estilo Dayne. Después de un tiempo, volveré a practicar con una sola espada. Pero ella usa 2 espadas. Una para personas y otra para bestias. Me parece genial. Yo también quiero llevar 2 espadas. Siempre y cuando lo entiendas. Llevar varias espadas es una decisión personal de cada uno. Si quieres llevar 2 hachas como los salvajes del valle, es tu decisión», dijo Eddard, dándole su aprobación a Rob. Luego se volvió hacia Jon. «¿Y tú, Jon? ¿2 espadas?» «Primero me centraré en dominar la espada simple», respondió Jon, abrumado por la idea de dominar espadas de 1 y 2 manos, así como espadas cortas y largas. La idea de aprender aún más le daba vueltas la cabeza. Rob entonces preguntó: «¿Puede venir Sansa también?» Eddard respondió: «No estoy seguro de cuántos años necesitarán estudiar en la escuela de magia. Pueden ir los 2, pero Sansa debería quedarse aquí en Invernalia por ahora y aprender a bordar. Irá cuando sea mayor». Así pues, los planes para Rob y Jon quedaron definidos. Sansa se quedaría en Invernalia para continuar sus lecciones de costura, Asa y Theon se quedarían en Invernalia para un entrenamiento intensivo, y Arya, aún demasiado joven, no fue considerada para el viaje. Semanas después, el barco de Urig atracó en el puerto de Rocadragón. Desde el muelle, se veía una escalera de caracol que ascendía al Castillo Negro. Los Targaryen habían comenzado a construir su fortaleza aquí mucho antes de la maldición, y en sus muros exteriores se esculpían enormes estatuas de dragones. Habían pasado siglos, pero el castillo había sido testigo de innumerables acontecimientos significativos. Rocadragón era una isla formada por una erupción volcánica. Aunque se extendía a aproximadamente 50 kilómetros, era muy estrecha y alargada. El paisaje era accidentado, con rocas escarpadas formadas por lava volcánica. Los habitantes originales de la isla vivían de la pesca, y cuando los Targaryen residieron aquí, los lugareños los veneraban como dioses debido a la presencia de dragones.
Urig planeaba quedarse en Rocadragón un tiempo. Una razón era esperar la llegada del barco de Renly para entregarle a sus nuevos aprendices. Otra era que Mimería y Tiene, cuyas condiciones habían mejorado, ya podían caminar de nuevo, aunque aún necesitaban descansar. Esto le dio a Urig la oportunidad de explorar la isla. A lomos de su caballo esquelético, Arbak, Urig deambulaba por Rocadragón. Hace unos años, cuando Shireen Baratheon enfermó de escama gris, la había visitado brevemente, pero no había tenido tiempo de explorar a fondo. Ahora que tenía la oportunidad, esperaba encontrar algo interesante, tal vez incluso un huevo de dragón escondido en una grieta de las rocas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cualquier huevo de dragón encontrado en la isla habría sido cuidadosamente custodiado por la casa Targaryen, utilizando sus técnicas secretas para incubarlo. Tras pasar gran parte del día vagando, solo vio rocas. Siguiendo la línea de la costa, se encontró con una fisura en las rocas. Esto debería ser una cueva de obsidiana. Echemos un vistazo dentro. La entrada a la cueva era estrecha, pero tras abrirse paso, Urig encontró una gran caverna. Una de las paredes era perfectamente recta y estaba cubierta de numerosas tallas, claras señales de la artesanía humana. Algunas zonas estaban adornadas con murales. Urig lanzó algunas luces mágicas para iluminar el espacio y recogió un pequeño fragmento de piedra de dragón del suelo, examinándolo cuidadosamente mientras se acercaba a los murales. Las pinturas representaban batallas con los caminantes blancos. Había humanos, hijos del bosque y caminantes blancos, todos empuñando armas de piedra de dragón. La piedra de dragón contenía trazas de magia, que se convertían en fuego destructivo gracias a su composición única, lo que la hacía capaz de matar a los caminantes blancos. Con la mano en el suelo, Urig desplegó al máximo sus sentidos mágicos y detectó que la veta de piedra de dragón se adentraba profundamente en la tierra. Su tamaño superaba su capacidad de percepción. Sin embargo, al ser la isla un volcán, no era necesario arriesgarse a explotarla. Tomando un cuaderno que siempre llevaba consigo, Urig dibujó aproximadamente el diseño de la veta para guardarlo como referencia futura. Los murales de la cueva de obsidiana que representan batallas contra los caminantes blancos eran sin duda conocidos por la casa Targaryen, pues eran anteriores incluso al propio castillo de Rocadragón. Sin embargo, no les habían dado mucha importancia. Después, Urig regresó al castillo y entró en la biblioteca. Antes de la rebelión de Robert, los Targaryen la habían incendiado una vez, dejando solo unos pocos libros parcialmente destruidos. Tras la llegada de Stannis, reorganizó la biblioteca, pero aún se sentía desolada. Urig se dirigió a la Torre del Tambor de Piedra, una sala circular con 4 ventanas altas. En el centro había una gran mesa de madera, de 15 metros de largo y 7 de ancho, con un mapa de todo el continente de Poniente tallado con gran detalle. Caminó alrededor de la mesa y se sentó en una silla en una plataforma alta frente al mapa, como si pudiera observar todo el continente desde allí. Esta es la famosa mesa del texto original, mucho más grande que la del programa, y esta silla, me pregunto cuántos reyes se habrán sentado en ella. Tras un breve momento de reflexión, Urig dejó de preocuparse por los muebles. Después de todo, eran solo objetos. Tomó uno de los libros dañados que había encontrado antes y comenzó a leer. A pesar de su carácter fragmentario, aún podría contener conocimiento previamente desconocido. Maestro. Maestro. Gritó una voz a lo lejos, y Azara corrió hacia Urig. ¿Cuál es la prisa? Urig dejó el libro. Mi recuperación mágica se acelera. Antes necesitaba una semana para recuperarme después de lanzar algunos hechizos de hielo, pero ahora, tras entrenar en Rocadragón, mi magia se ha recuperado por completo en solo 3 días. ¿Me estoy volviendo más fuerte? Los ojos de Azara brillaban de emoción. Has trabajado duro, así que sí, te has vuelto más fuerte. Felicidades. Estás a punto de entrar en la siguiente etapa de tus estudios mágicos. ¿Estás lista? Urig confirmó su progreso. Ah. Más libros, la emoción de Azara se desvaneció. Rocadragón no tiene libros de magia. Aprovecha estos días para relajarte y divertirte con Rob y los demás. Cuando volvamos a la escuela, las cosas no serán tan fáciles, añadió Urig, pero entonces se le ocurrió una idea. En el norte, su magia se recuperó por completo poco después de llegar a Invernalia. Con el paso del tiempo, su velocidad se había duplicado, y él creía que se debía a un exceso de pasta de hojas de pescado. Azara también había comenzado a practicar magia tras llegar a Rocadragón, mientras que en Invernalia se había centrado exclusivamente en las artes marciales. Él no le había prestado mucha atención antes. Algo no cuadraba. Todos parecían estar experimentando lo mismo.
Después de que Daenerys incubara a sus dragones, el cometa rojo apareció esa misma noche. ¿Fueron los dragones primero o el cometa? Pero ahora, el resurgimiento de la magia ya había comenzado. Urig se levantó de su silla y convocó a su caballo esquelético, Arbak, una vez más. Azara nunca lo había visto. No sintió miedo al darse cuenta de que Urig lo había invocado con magia de invocación, y se acercó al caballo, tocándolo con cautela. Sin embargo, no se atrevió a tocarle la cabeza ni la cola, que ardían con fuego púrpura del alma. Urig cerró los ojos y se concentró en las fluctuaciones mágicas cuando Arbak se materializó. Aparte del aura inquietante de la muerte, no sentía nada más. Podría ser que el mundo mágico de Sulcairn estuviera conectado a este mundo, lo que provocaba que la magia se filtrara. Y entre el cometa rojo y el nacimiento de los dragones, ¿quién llegó primero? Urig no lo entendía por el momento. Justo entonces, un joven apuesto de cabello dorado brillante entró y le hizo una reverencia. Lord Urig, una carta de este desembarco del rey. Urig tomó la carta de su mano. Gracias, Lord Montfort. Este es un mapa de las vetas subterráneas de obsidiana de la isla Rocadragón. Por favor, guárdelo en el estudio e informe a Stannis cuando regrese para asegurar su buen estado. Entendido, Lord Urig. Me despido. El joven hizo una nueva reverencia y salió. ¿Es Lord Montfort Velaryon de la isla Driftmark? Preguntó a Sara después de que el joven se marchara. Sí, lo es. Pero. ¿Te preguntas por qué es tan servil? Intervino Urig. Azara sintió. Urig explicó con más detalle. Su casa fue en su día muy rica y poderosa. La casa Velaryon provenía de Valiria y, durante los primeros años de la dinastía Targaryen, casi monopolizaron el cargo de maestro de barcos. Su riqueza se debía al comercio marítimo, e incluso tenían dragones. Pero la riqueza no dura para siempre. Hace más de 100 años, durante la danza de los dragones, lo perdieron todo. Tras una batalla llamada la Batalla de la Garganta, su casa fue asaltada por enemigos y su poder nunca se restableció por completo. Cuando mi hermano Robert se rebeló, la casa Velaryon estaba en el bando perdedor. Ahora, a la familia le quedan muy pocos miembros. Para conservar el título de señor de Marcaderiva, ahora sirven a las órdenes de mi segundo hermano, Stannis, tras haber perdido su antigua gloria de dominar el mar. Azara comentó. Ya veo. Entonces la batalla del esófago fue tan importante. Urig asintió. En aquel entonces, un príncipe Targaryen fue capturado y 5 jinetes de dragón fueron enviados a luchar contra 90 naves de guerra. Como resultado, un príncipe y un dragón murieron, y el príncipe no pudo ser rescatado. La flota restante asaltó e incendió la ciudad de las especias de la Marca de la Deriva, así como la fortaleza de Velaryon, Marea Alta. En una noche, siglos de la riqueza de su casa se perdieron. Ojalá Lord Montfort pueda restaurar la fortuna de su familia. Iré a buscar a Robb ahora. Azara también sintió compasión por la desgracia de la casa Velaryon. Urig. Mientras sea lo suficientemente leal a Stannis, no será imposible que su familia resurgiera. Unos días después, el barco de Renly había llegado al muelle de Rocadragón, pero muchos otros habían llegado con él. Había muchos hombres con túnicas doradas patrullando el muelle. Dado el tamaño de este mundo y su nivel de navegación, un viaje al continente oriental, con desplazamiento incluido, podría llevar años. Muchos habían llegado, por un lado, para conocer a los nuevos aprendices, y por otro, para despedir a Urig. El viaje de Azar Ahraine al norte había terminado, junto con Leaf, Robb Stark y Jon Snow, así como Jojen Reed de Puerto Blanco, quien se les había unido. Todos regresaban a la escuela para recibir más instrucción con el director interino Renly. Para garantizar la seguridad de Azara, Leaf, Jojen, Robb y Jon Urig enviaron un cuervo a Renly para pedirle que se reuniera con ellos en el muelle. Como director interino, era lógico que Renly conociera a los 4 estudiantes de la escuela. Leaf estaba allí, técnicamente, para intercambiar conocimientos y experiencias. Urig también había escrito muchas técnicas mágicas nuevas adaptadas a sus respectivos talentos, para abordar su poder mágico limitado y la necesidad de una magia que pudiera integrarse con el combate cuerpo a cuerpo. Los miembros de la escuela de magia, Qyburn, Malora y Tomori Toros, habían venido a despedirlo. Urig les dio instrucciones sobre asuntos escolares y también les dejó planes de estudio personales para que Renly los supervisara. Aunque los 3 eran mayores que Urig, habían aprendido magia de él y de Renly, manteniendo una relación de maestro y amigo con ambos. Nymeria, Tiene y la princesa Shireen estaban juntas.
Tiene había bordado una pequeña flor en la cabeza del oso, y Shiren, a quien al principio le disgustó ver el oso de juguete en manos de Tiene, el que le había regalado a Urig, rápidamente le tomó cariño cuando recibió una flor alquímicamente endurecida. Nymeria sonrió y miró a Urig de reojo, con un significado claro. Era 3 años mayor que él, casi 20, y quería un hijo. Las costumbres de matrimonio y parto precoces en Poniente eran demasiado para Urig. Aún no había tenido suficiente de la vida. No estaba listo para tener un hijo. Solo podía fingir que no se daba cuenta y seguir hablando con Robert. Robert, Stannis, Renly y Urig, los 4 hermanos, se estaban despidiendo. Haz algunos amigos allí y trabaja en tus habilidades para beber. Robert le dio una palmada en el hombro a Urig, dándole su consejo. Olvídalo, no me gusta la sensación de estar borracho. Un mago siempre debe mantenerse sobrio. Por cierto, ¿ya está confirmada la nueva reina? ¿Has bajado de peso últimamente? Preguntó Urig, mirando el estómago de Robert. La gran barriga de Robert se había encogido considerablemente. ¿Por qué te preocupas? Últimamente me siento muy bien. Todavía no pienso nombrar reina, pero ya he seleccionado a algunas candidatas. Lo anunciaré a su debido tiempo. Pero sí, he estado trabajando demasiado y he perdido algo de peso, por desgracia. Urig sonrió. ¿Te quejas de cansancio? He oído cosas del norte, jaja. En fin, olvídalo. Cuando iba hacia el norte, hice algunos preparativos en Invernalia. Los hermanos Greyjoy irán al continente oriental y se infiltrarán entre los descendientes de la casa Targaryen como espías. Robert, Stannis y Renly pensaron por un momento antes de recordar que había 2 niños Greyjoy siendo acogidos por Ned Stark. Robert, sus antecedentes parecen razonables, pero ¿crees que esos 2 podrán lograrlo? Urig, todavía no. He arreglado que Ned los entrene durante unos años más. Cuando llegue el momento, puedes organizar su deserción. Tiene que ser convincente. No hay problema. Hablaré con Ned otra vez para que esos hermanos aprendan algo de marinería. No quiero que mueran en el mar, añadió Robert. Stannis consideró una posibilidad. ¿Y si, después de todo este tiempo, realmente juran lealtad a la casa Targaryen? Urig, entonces los mataremos junto con los Targaryen. Mantenerlos en el norte es un factor de inestabilidad excesiva. Los enviaremos al este a ver qué hacen. Por cierto, ya han ideado un nuevo escudo familiar después de dejar su huella. Una sirena, una mujer, muy atractiva. Si les va bien allí, Targaryen podría dejar que el estandarte de la sirena ondee primero. Todo depende de si pueden resistir la tentación. Si sale bien, los recompensaré con los honores que merecen. El reinado de Robert fue bastante inestable. Urig y Renly habían estabilizado temporalmente el sur mediante alianzas económicas y matrimoniales, y en el norte y el valle, con la presencia del padre adoptivo de Ned y Robert, no había muchos problemas por el momento. Sin embargo, las tierras del oeste estaban completamente distanciadas. En las tierras de los ríos y las tierras de la corona había muchos que querían restaurar a los Targaryen, y Dorne nunca se había sometido del todo al trono de hierro durante 100 años. Roberto sabía muy bien que su gobierno como rey era inestable, pero al carecer de estrategias políticas sofisticadas, solo podía intentar ganarse a estos nobles con sus modales de borracho. Stannis. La flota real tiene agentes en Pentos y Mir. Ya les he dicho que, si necesitan algo, pueden llamarlos. El maestro de los susurradores, Varys, también prometió proporcionarles información. Gracias. Urig abrazó a sus 2 hermanos mayores. Dirigiéndose a Renly, dijo. ¿Cómo es que no tienes ni 20 años y ya te ha empezado a crecer la barba? Renly, acariciándose la barba con satisfacción, respondió. ¿No me hace parecer más maduro? Es más conveniente para negociar con la gente. Urig sabía que Renly estaba bajo mucha presión, aunque estaba creciendo rápidamente. Le dio una palmadita en el hombro y dijo. Tendrás que ocupar mi lugar en las reuniones del consejo privado, y la escuela está en tus manos. Guíalos bien. Durante mi estancia en la nave, ideé varias formas nuevas de usar la magia, especialmente adecuadas para quienes tienen reservas de poder limitadas. Toros ya ha trasladado los libros a tu nave. Urig continuó. Esta vez, voy a Braavos a conseguir un préstamo del Banco de Hierro. Si todo sale bien, le pediré a Varys que te envíe un mensaje. Prepárate para recibirlo. Es una cantidad considerable de dinero, así que ten cuidado. Uno de los principales objetivos de Urig para este viaje era obtener un préstamo del Banco de Hierro, que se utilizaría para construir barcos mercantes y buques de guerra para protección, ampliar talleres, comprar materias primas y contratar trabajadores y soldados.
Sin la protección adecuada, transportar mercancías sería demasiado arriesgado. El Banco de Hierro era la institución financiera más grande de ambos continentes. La gente del mundo rara vez se atrevía a pedirle dinero prestado a menos que fuera absolutamente necesario, por temor a las altas tasas de interés. Sin embargo, como viajero de mentalidad moderna, Urig conocía bien el concepto de solicitar préstamos para expandir la producción. Además, las tasas de interés del Banco de Hierro no eran particularmente altas. Simplemente, la economía mundial progresaba a un ritmo mucho más lento. Renly lo tranquilizó. Yo me encargo. Los vasallos de las tierras de la tormenta ahora comparten intereses más directos con nosotros. Puedo reunir una fuerza leal para proteger los fondos. Renly luego añadió. Para asegurarme de que tengas suficiente, te he preparado varios cofres extra de dragones dorados. Trae algunos objetos únicos de esos. Urig tiró de la ropa de Renly con una sonrisa. Recuerda los viejos tiempos, cuando apenas te comprábamos un buen atuendo y joyas falsas para aparentar. Mírate ahora, con tu ropa bordada en oro y tus botones de piedras preciosas. Aún así, reserva algo de dinero para emergencias. Poniéndose serio, Urig se dirigió tanto a Stannis como a Renly. Y recuerda, asegúrate de convencer a nuestro hermano de que coma menos carne y beba menos vino. Necesita más verduras. Mira su estómago. ¿Qué me pasa en el estómago? Es un rey. Replicó Robert, fingiendo enojo. Riendo, Urig dijo. Cuídate. Escribe a menudo. Cuando el rey Robert regresó de Rocadragón a Desembarco del Rey, la noticia de que Urig Baratheon, el archimago del reino, abandonaba Poniente para explorar el continente oriental de Essos, se difundió rápidamente por varios canales. Su posición como archimago del Consejo Privado, su dominio de la magia misteriosa, el apoyo de la Ciudadela y su excepcional perspicacia financiera lo hacían parecer apolítico. Sin embargo, el sistema económico centrado en Bastión de Tormentas, que unía a las familias nobles de Dorne y las tierras de los ríos, había consolidado el control de Robert sobre las regiones meridionales de Poniente. Estas presiones combinadas, como una montaña, impidieron que muchos actuaran. Sin embargo, con la marcha de Urig de Poniente, fue como si una grieta se abriera en los cielos, dejando entrar la luz del sol y animando a diversas facciones a movilizarse. Storm's End, las habitaciones de Renly anteriormente, Urig gestionaba todos los negocios en Bastión de Tormentas, con Renly ayudando en la implementación. Ahora, Renly se había hecho cargo de toda la operación. Además, los asuntos de la Escuela de Magia de Desembarco del Rey también recaían sobre Renly. Afortunadamente, Desembarco del Rey estaba relativamente cerca de Bastión de Tormentas, lo que le permitía viajar de ida y vuelta con mayor eficiencia que entre otros lugares. Sin embargo, Renly nunca había comprendido del todo cómo Urig gestionaba una red empresarial tan extensa. Antes, se limitaba a observar desde la barrera. Cuando surgían problemas, le enviaba cartas a Urig, quien le proporcionaba soluciones casi de inmediato. Urig había intentado enseñarle, pero Renly no lo había abordado con la misma dedicación que dedicaba al estudio de la magia. En cambio, prefería negociar acuerdos con expertos en el sector. Sin embargo, el reciente aumento de trabajo había perfeccionado rápidamente su perspicacia administrativa y comercial. Ahora, Renly contemplaba la pila de correspondencia que tenía ante sí. La forja de armas del Salón de la Cosecha se quedaría sin mineral el mes siguiente y necesitaba nuevas compras. Era necesario negociar con el dominio para fijar los precios y las cantidades de cacao y azúcar de la próxima temporada. Comprar según la cantidad del mes pasado no funcionará. Los cultivos de la próxima temporada ni siquiera se han plantado. ¿Cómo voy a saber cuánto necesitaremos? Se quejó Renly, frustrado. Renly, revisa los libros de contabilidad antiguos. Fíjate en cuánto aumentó Urig los pedidos en años anteriores. Sigue sus proporciones o pregúntale a tu tío. Él está a cargo de los suministros agrícolas, sugirió Loras Tyrell, quien estaba sentado cerca con un libro en la mano. Claro. Urig incluso me lo recordó antes de irse. Han pasado tantas cosas que lo olvidé por completo. Renly suspiró, reclinándose en su silla, visiblemente agotado. Loras se colocó detrás de él, masajeándole el cuello. ¿Qué libro estás leyendo? Preguntó Renly. El segundo volumen de la serie La Puerta del Demonio de Urig, respondió Loras. Renly rió entre dientes al recordar. Urig escribió eso después de regresar de la Ciudadela. Al principio pensé que trataba sobre demonios infernales, pero resultó ser un tratado de economía. Lo leí una vez y lo dejé en la biblioteca. Loras se rió. El segundo volumen es fascinante.
Cuenta la historia de alguien que recogió una piedra junto al río y se la vendió a un amigo por 50 dragones de oro. Ese amigo luego se la vendió a otro por 100 dragones de oro, y así sucesivamente, hasta que la piedra finalmente se vendió a un comerciante por 60.000 dragones de oro. Cuando el comerciante intentó revenderla, todos los involucrados desaparecieron. ¡Qué gracioso! Renly reflexionó un momento. Urig me explicó las teorías en detalle. Si la gente realmente comprende las ideas de la serie La Puerta del Demonio, cada volumen por sí solo podría desestabilizar todo Poniente. Así que, cuando termines de leerlo, devuélvelo a su sitio. En realidad, Renly llevaba mucho tiempo deseando quemar el conjunto de libros. Sin embargo, sabiendo que eran fruto del arduo trabajo de Urig, no se atrevía a hacerlo. Ahora pensaba que lo mejor sería esconderlos en un lugar más seguro. Loras Tyrell se apoyó en Renly. ¿Y qué estás leyendo? Renly respondió. Las notas de Urig sobre administración. Están dispersas y sin compilar, pero insistió en que las estudiara de inmediato. El maestro de monedas y el maestro de leyes son dos hombres mayores, y sus puestos pronto quedarán vacantes. Robert pretende que yo suceda al maestro de leyes. Tu padre es un candidato sólido para reemplazar al maestro de monedas. Mi padre estuvo en Desembarco del Rey recientemente, dijo Loras. Pero mencionó que hay otros competidores. Renly se encogió de hombros. Eso es irrelevante. En el mejor de los casos, recibirán nominaciones. Lo que realmente importa es el voto en el consejo privado. Desde la partida de Urig, Renly se había convertido en el centro de atención de numerosos asuntos. Poco a poco, la gente se dio cuenta de que Renly manejaba las cosas de forma diferente a Urig. Era más blando y más propenso a ceder si se le presionaba lo suficiente. Al percibir esto, muchos comenzaron a aprovecharse de su estatus o a ofrecerle regalos para congraciarse con él. Sus esfuerzos se intensificaron con el tiempo. Algunos buscaban ventajas comerciales, puestos más altos en el reino o que sus hijos aprendieran en la Academia de Magia. Otros tomaron medidas más audaces, intentando enviar a sus hijas a la cama de Renly. Dondequiera que Renly iba, oleadas de visitantes acudían a verlo, lo que creaba una enorme presión. En respuesta, reforzó su guardia personal para protegerse de tales insinuaciones. Sin Urig en quien confiar, Renly compartió sus frustraciones con sus seres queridos, especialmente con Loras, lo que profundizó su relación. De todos modos, el lado positivo fue que las habilidades de Renly para gestionar asuntos empresariales y estatales estaban mejorando a un ritmo asombroso. Tras despedir a Urig de Rocadragón, Stannis decidió no regresar a Desembarco del Rey con Roberts. En su lugar, envió su flota para escoltar al rey mientras permanecía en Rocadragón para pasar tiempo con su hija. Cuando surgían asuntos de estado, Robert y Stannis podían conversar, pero sin preocupaciones apremiantes, sus conversaciones rara vez se extendían más allá de breves intercambios. Stannis albergaba un resentimiento de larga data por no haberle sido otorgado el título de Señor de Bastión de Tormentas, un rencor que se guardaba para sí. Robert, por su parte, tenía sus propias razones para tomar esa decisión. Su relación se había asentado en esta dinámica tensa con el paso de los años. Una vez informado de que Robert había llegado sano y salvo a Desembarco del Rey, Stannis partió hacia la capital, donde tenía intereses comerciales que gestionar. Stannis poseía una propiedad en Iron Street, cerca de Vicent Yassil, un distrito famoso por sus artículos de lujo. Años antes, Urig le había regalado a Stannis un juego de fichas de Mahon, lo que lo inspiró a abrir un establecimiento en esta calle. La planta baja de la tienda vendía fichas de Mahon y otros artículos de juego, mientras que la planta superior contaba con habitaciones interconectadas que formaban amplios salones y salones privados. Estos atendían a clientes nobles en busca de entretenimiento, con sirvientes elegantes que ofrecían bebidas y refrigerios. Con el tiempo, el establecimiento se convirtió en el principal lugar de juego para los nobles de Desembarco del Rey. Stannis cobraba comisiones de cada mesa, una parte de la cual compartía discretamente con Roberts. Mientras Stannis revisaba los libros de cuentas, frunció el ceño. ¿Por qué las ganancias de este mes son tan bajas? Davos Seaward, el caballero Cebolla, respondió. Es por culpa del rey, su gracia. Los nobles de Desembarco del Rey han estado ocupados organizando festines, sin tiempo para visitar nuestro establecimiento. Stannis golpeó la mesa rítmicamente, un hábito al que Davos se había acostumbrado, sabiendo que era señal de una profunda contemplación. Cierren la tienda y contraten a los mejores artesanos para renovarla, declaró Stannis. Davos asintió. Entendido. Haré los arreglos de inmediato.
Que tu hijo supervise las reformas. Tú y yo vamos al nido de águilas, añadió Stannis. ¿El nido de águilas? ¿Se está celebrando un torneo? Preguntó Davos. Stannis rara vez viajaba más allá de Desembarco del Rey o Rocadragón a menos que la nobleza local lo invitara a organizar un torneo. El noble que debía organizar el torneo decidió llevar a su hija a Desembarco del Rey, así que lo canceló. Ayudaremos a Jon Arryn con los preparativos. Coincide convenientemente con la celebración del onomástico de su hijo. Stannis no tenía muchas opciones. La influencia de Robert hacía cada vez más difícil seguir adelante con los negocios como siempre. El mar angosto separa los continentes de Poniente y Esos. Aunque a simple vista parece navegable, el océano central se ve azotado por tormentas peligrosas. La mayoría de los barcos mercantes optan por la ruta sur a través de los peldaños de piedra. Solo los más hábiles y audaces intentan cruzar las aguas centrales, y muchos acaban alimentando a los peces. La ciudad de Tirosh, una de las 9 ciudades libres, se encuentra estratégicamente cerca de los peldaños de piedra y sirve como el único puerto importante donde los barcos pueden detenerse para reabastecerse en la vital ruta comercial entre los dos continentes. La tensión entre las ciudades-estado de Mir, Tirosh y Lys llevaba años latente, lo que a menudo resultaba en pequeñas escaramuzas. Dada la ubicación estratégica de los peldaños de piedra, una importante ruta comercial, la región se convirtió en un caldo de cultivo para piratas. Donde había piratas, pronto aparecieron escoltas mercenarias para barcos mercantes, y Tirosh se convirtió en un refugio tanto para mercenarios como para piratas. La ciudad, construida sobre una isla con puerto natural, ostentaba una infinidad de barcos anclados. Tirosh era un paraíso para mercenarios y piratas. Muchos hombres, bajo la luz de la luna, se convertían en ambos, mercenarios de día y piratas de noche. El caos, la codicia, los mercenarios, los esclavos y el libertinaje eran los sellos distintivos de Tirosh. El príncipe Oberyn Martell, quien pasaba gran parte de su tiempo en la ciudad debido a su proximidad a Dorne, gozaba de un gran respeto entre los grupos mercenarios y piratas. Su compañía mercenaria personal le otorgó influencia en la región, e incluso las facciones rebeldes reconocieron su autoridad. Sin embargo, el interés de Oberyn por gestionar su empresa había menguado en los últimos años. La dejaba en manos de sus subordinados, y solo aceptaba contratos ocasionalmente cuando le apetecía. En una gran villa con vistas al puerto, Oberyn bebió brandy de pera mientras se dirigía a un grupo de piratas que acababan de entrar. La flota de Warwick, que organicé para partir desde Lanza del Sol, está en camino y pronto atracará para reabastecerse, dijo Oberyn. El líder pirata preguntó. ¿Cuál es el nombre del barco, príncipe? Óxido Dorado. Vigila el puerto durante los próximos días. En cuanto atraque, avísame. Entendido. Informaré a los demás capitanes piratas cercanos para asegurar que el barco pase sin obstáculos. Dicho esto, los piratas se dispusieron a irse, pero Oberyn gritó. Espera. Quítate esa ropa y ponte tu atuendo de mercenario. Tras atracar en Lanza del Sol, en Dorne, la misión de Warwick para Davos estaba completa, y el caballero Cebolla regresó para informar. Tras una cortés visita al príncipe Doran, Warwick fletó un barco mercante dorniense con destino a Myth. Los peldaños, plagados de piratas, eran más seguros para los barcos que ondeaban la bandera dorniense. Warwick no temía a los piratas, pero prefería evitar problemas innecesarios. Como siempre había preferido la estabilidad de la tierra firme al vaivén del mar, se sintió más tranquilo una vez atracados. Enarbolando la bandera de Dorne, el barco mercante atravesó las aguas infestadas de piratas sin incidentes, llegando a Tirosh una semana después. El barco atracó para reabastecerse, pero Warwick pretendía que la parada fuera breve. La logística y los pagos quedaron en manos del capitán, ya que Warwick no tenía ningún interés en esos asuntos. Acompañado por Nymeria y Tiene, Warwick desembarcó para estirar las piernas, disfrutando de la sensación de tierra firme tras el constante balanceo del barco. Su atuendo dorniense no atrajo la atención de los mercenarios que merodeaban por el bullicioso puerto. El trío paseó un rato antes de entrar en una posada de aspecto opulento para comer. Como era de esperar, el menú estaba dominado por el marisco. Mientras comían, Nymeria señaló de repente la entrada y gritó. «Padre. Por aquí». Tiene se unió. «Padre». El diseño abierto de la posada, con múltiples puertas que dejaban entrar la brisa marina, aparentemente había hecho que Warwick se perdiera su llegada. Al volverse hacia el alboroto, Warwick vio entrar a Oberyn con un noble de llamativos rasgos dornienses, cabello castaño ondulado y una apariencia agraciada y atractiva. Tras ellos, un pequeño séquito, probablemente guardaespaldas.
Reconociendo a Oberyn de inmediato, Urik lo saludó con calidez. Príncipe Oberyn, buenas tardes. Oberyn asintió, exudando un aire de autoridad paternal. El noble que acompañaba a Oberyn le parecía familiar, y Urik rápidamente lo recordó como uno de los invitados que habían asistido a su boda junto a Oberyn. Saludos, Ser Daemon Arena. Saludos, Ser Urik. Oberyn se acercó con su séquito y se sentó sin dudarlo junto a Nymeria. ¿Qué te trae por aquí? Nymeria respondió. Los tres estamos viajando a través de esos. ¿Esos? Dijo Oberyn, sirviéndose la comida con indiferencia. ¿A dónde van ahora? Urik respondió. Primero a Mir, luego a Braavos. A diferencia de la formalidad exigida en Poniente, el ambiente en Tyrosh era mucho más relajado. A los mercenarios y piratas no les importaba la etiqueta. Oberyn, ya comiendo, continuó la conversación. Da la casualidad de que yo también voy a Mir. ¿Por qué no me acompañas en mi barco? Tengo cierta influencia en esos, y te ahorraré muchos problemas. Urik consideró la oferta y asintió. Viajar con Oberyn sería sin duda más seguro y conveniente. De acuerdo, cancelaré el charter después de terminar esta comida. Por cierto, príncipe, ¿tiene alguna conexión con el Banco de Hierro? Oberyn arqueó una ceja. Sí. ¿Buscas un préstamo? Sí, una legítima. Bastión de Tormentas necesita expandirse, y me preguntaba si a tus mercenarios les interesaría escoltar los fondos. No hay problema. El precio es negociable y te llevaré sano y salvo a Braavos. ¿Cómo se llama tu barco? Óxido Dorado, respondió Urik. Sin volver la cabeza, Oberyn saludó a unos guardias dornienses. Vayan a informar al capitán del Óxido Dorado que sus pasajeros viajarán en mi barco. Asegúrense de que no haga trampas y de que le devuelva el pago sobrante a Urik. Los guardias partieron inmediatamente para cumplir las órdenes. Muchas gracias, príncipe Oberyn. Dijo Urik con sincera gratitud. Oberyn sonrió con sorna. Cualquiera que haga negocios en estas aguas, siempre está dispuesto a robarte a mansalva. O te dejas saquear, o les das la vuelta a la tortilla y los matas primero. Oberyn se levantó de su asiento e hizo un gesto a Urik y a los demás para que lo siguieran hasta los muelles, donde los esperaba su barco. El cielo estaba despejado, con solo unas pocas nubes blancas salpicando el cielo. Una flota de grandes barcos dornienses navegaba por la bahía de Mir, rumbo a la ciudad de Mir, en el continente de Esos. Los piratas que acechaban en las cercanías avistaron los estandartes del príncipe de Dorne y, sabiamente, decidieron mantenerse alejados. Una vez pasados los Stepstones y más al este, los días de lluvia escaseaban. En la cubierta del barco más grande de la flota, se disponían numerosas tumbonas y mesas. El barco bullía de actividad. Los mercenarios holgazaneaban o se sentaban, los marineros subían a los mástiles para vigilar o ajustar las velas, y algunos se despatarraban, disfrutando de bebidas bajo la agradable luz del sol. Nymeria tocaba un tambor de mano, Tiene la acompañaba con la flauta, mientras Urik tocaba el arpa y cantaba. Nuestro héroe, reclama el corazón de un guerrero. Os lo digo, viene el Dragonborn. Con una voz que ejerce el poder del antiguo arte nórdico, créelo, el Dragonborn viene. Es el fin del mal de todos los enemigos de Skyrim. Cuidado, que viene el sangre de dragón. Dovahkiin, Naalok sin los Varin Oadein Bokulma Faera Kasbaal. Arkfin Norok Paal Gram Fod Nuston Sindrosa Dovahkiin, Fain Kogan Mudraal. Al terminar la canción, los espectadores a bordo del barco aplaudieron con entusiasmo. Soldados y marineros, algunos de los cuales entendían valirio, aplaudieron con entusiasmo. Incluso quienes no entendían la letra encontraron la melodía cautivadora, sumándose al coro de aplausos y silbidos. En este mundo, las familias nobles solían incluir la música en la educación de sus hijos. Sin embargo, la mayoría de los nobles dejaban la interpretación en manos de músicos contratados al envejecer. Había excepciones, como Raegar Targaryen, un maestro del arpa. Su habilidad, combinada con su imponente belleza, cautivaba a innumerables mujeres cada vez que tocaba. Pero Raegar había cometido un error de cálculo durante el banquete inaugural del torneo en Arenal. Su canción cautivó a Lyanna Stark, desencadenando una serie de acontecimientos que finalmente derribaron una dinastía. ¿Qué significa Dragonborn? Reclinado en una silla cubierta con alfombras, el príncipe Oberyn aplaudió mientras alzaba una copa de vino. Tras años deambulando por esos, hablaba valirio conversacionalmente, pero Dragonborn, un término compuesto, era nuevo para él. ¿Significa hijo del dragón, un mago dragón?, respondió Urik, sin ofrecer más explicaciones.
El secreto de absorber almas de dragón era solo suyo. Un mago que puede escupir fuego como un dragón. Impresionante, comentó Oberyn, asumiendo que era un título grandioso que Wright había inventado, muy parecido a la espada de la mañana de Dorne, que fue creada para sonar igualmente imponente. Esa última parte estaba en Alto Valyrio, ¿verdad? Una vez oí algo parecido en Volantis. Sonaba complejo, comentó Ellaria Arena, dándole a Oberyn una rodaja de naranja. Era la amante de Oberyn y le había dado 4 hijas. Aunque no era una belleza clásica, sus rasgos exóticos y su figura seductora eran innegables. Sus hijas, al ser demasiado jóvenes, no las habían acompañado en este viaje. Oberyn se reclinó cómodamente, sosteniendo a Ellaria en un brazo y a su caballero jurado y amante, Ser Daemon Sand, en el otro. Sí, agregarle un segmento en Alto Valyrio le da un toque especial, dijo Wright mientras se servía fruta de la mesa. Tanto Wright como Oberyn habían abandonado la escuela antes de recibir los títulos de la ciudadela, aunque Wright recibió posteriormente el título de archimaestre honorario. Por ello, ambos podrían considerarse antiguos compañeros de clase. Oberyn había viajado extensamente por 2 continentes, mientras que las aventuras de Wright se limitaban a Poniente, aunque había leído mucho. Sus conversaciones abarcaban desde un extremo del mundo hasta el otro. Mientras tanto, Nymeria y Tiene hablaban con su hermana mayor, Ovara Arena. En los últimos años, Ovara había seguido a Oberyn en sus viajes. Su tez bronceada por el sol era testimonio de su tiempo bajo los cielos de esos. ¿Cómo lidiaste con la montaña?, preguntó Nymeria. Ovara bebió un sorbo de ron de coco. El príncipe Doran y su padre celebraron un juicio público en Lanza del Sol. Tras cortarle la cabeza, la recubrieron con brea y la exhibieron en una lanza, haciendo desfilar a su paso por todas las ciudades de Dorne. ¿Por qué cubrirlo con brea?, preguntó Nymeria. Ovara se volvió hacia Tiene con una sonrisa burlona. Es tu culpa. La cabeza de la montaña se volvió completamente azul. Sin la brea, la gente podría haber pensado que era falsa. Tiene se encogió de hombros. Esa fue la primera vez que usé ese veneno en una persona. La próxima vez elegiré otro color. Ser Daemon Arena, acurrucado bajo el brazo de Oberyn, observaba atentamente a Wright. Con sus largos rizos castaños y sus atractivos rasgos, típicamente dornienses, Daemon parecía estar evaluándolo. Daemon y Wright tenían la misma edad. Aunque Daemon era bastardo, su riguroso entrenamiento y sus logros en el campo de batalla le habían valido el título de caballero del príncipe Doran. Incluso había logrado arrebatarle la virginidad a Arianne Martell y proponerle matrimonio. Pero sus aspiraciones se desmoronaron cuando Arianne lo rechazó. Aunque Doran no lo castigó, Daemon comprendió que ya no podía permanecer en Lanza del Sol. Finalmente, se unió a Oberyn como su espada y amante jurado, sacrificando el orgullo por favores al servicio de Oberyn. El ascenso de Wright había sido meteórico, y su nombre se celebraba incluso en las canciones de las tabernas dornienses. En contraste, los celos de Daemon Sand ardía al observar al hombre que parecía encarnar todo lo que le faltaba. Sin embargo, Wright, absorto en una conversación de amplio espectro con Oberyn, apenas le prestó atención. Esa noche, mientras la mayoría de la tripulación se retiraba a sus camarotes para descansar, Oberyn y Daemon estaban en la proa del barco, cada uno sosteniendo una botella de brandy de pera, mientras la brisa del mar azotaba a su alrededor. Oberyn tomó un sorbo. Recibí una carta de mi hija, diciendo que planea viajar por esos con Wright, explorando las ciudades libres. Eso lo dejó claro. Debo acompañar a Wright y vigilarlo de cerca, al menos hasta que abandone Braavos. Daemon dio un trago a su bebida. ¿Es la vigilancia el único objetivo? La mirada de Oberyn se endureció. Dorne lleva mucho tiempo jugando a 2 bandas. Hace años, en Braavos, forjé un pacto secreto con algunas figuras clave en nombre de Dorne. La extraña magia de Wright ha suscitado preocupación. Nadie puede garantizar que no descubra a esos individuos en Braavos. Es imperativo que lo sigamos de cerca y nos aseguremos de que no descubra nada. Si lo hace, debemos encontrar la manera de resolver el asunto discretamente. La confianza de Oberyn en Daemon era inquebrantable, forjada tras años de lealtad y pruebas, incluyendo tratos con la princesa Arianne. Para una misión encubierta como aquella, Oberyn necesitaba manos de confianza. Todos a bordo de la nave habían sido cuidadosamente seleccionados por su inquebrantable lealtad a Dorne. Daemon asintió, visiblemente complacido ante la perspectiva de socavar a Wright. Si hay momentos en los que no puedas actuar directamente, déjamelo a mí. Juro por mi honor que lo manejaré impecablemente. Oberyn removió el brandy en su botella.
Al principio, veía los matrimonios de Nymeria y tiene como maniobras políticas para estabilizar las alianzas entre los hijos menores. No les presté mucha atención. Pero el ascenso de Wyrigt ha cambiado las cosas. Se ha convertido en una figura importante en el reino. Según mis hijas, su matrimonio es sólido y Wyrigt ha demostrado ser un marido capaz. Daemon se aventuró con cautela. Wyrigt y tus hijas aún no han tenido hijos. Si algo le sucediera, sería bastante fácil encontrarles nuevos maridos. Ojalá no fuera un Baratheon, murmuró Oberyn. El aire de la noche se volvió frío y el brandy le daba vueltas la cabeza. Sintiéndose inestable, se dio la vuelta y se dirigió a la cabaña. Atrapado entre su deber hacia Dorne y la felicidad de sus hijas, Oberyn sabía cuáles eran sus prioridades. Por ahora, Dorne era lo primero, salvo que ocurrieran acontecimientos drásticos. Daemon lo siguió, con una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. Había anticipado correctamente los pensamientos de Oberyn y disfrutaba con la idea de hacer sufrir a Wyrigt en los días venideros. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.